Estamos en Generación Euro con un habitual de la casa, con Daniel Lacalle, con el que, bueno, pues vamos a hablar de la situación económica, que es uno de los asuntos que más nos preocupa a todos en el día a día. Daniel Lacalle, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Siempre un gusto estar con vosotros. Daniel, me gusta hablar, siempre que hablo de economía, llevarlo a la calle, al día a día, que es lo que, bueno, pues lo que los espectadores, los ciudadanos viven y palpan y notan siempre. Cada vez más el comentario en la calle. Los precios están desbocados, sobre todo productos que son muy de consumo diario en nuestro país por nuestra cultura, como es el aceite de oliva. ¿Esto podemos tener esperanza de que va a parar en algún momento o lo peor está por venir? Bueno, es que claro, nosotros no nos podemos olvidar de que la inflación es acumulativa. Entonces, ¿podemos esperar que baje el precio del aceite a niveles de 4 euros por litro, 3 euros por litro? Pues complicado. Claro, ¿cómo va a ser fácil que ocurra eso cuando el gobierno no para de ponerle trabas a los productores, a los agricultores, etcétera, y no se ha hecho nada más que ponerle escollos al sector primario, ¿no? Entonces, es muy difícil, claro. Al final, el problema que hay en España no es un problema de oferta. España es el líder mundial en capacidad de producción de aceite. El problema es que se está atendiendo a una situación de demanda en la que aumenta la demanda, pero se le ponen todas las trabas a la oferta. Además, Daniel, esto que comentas es importante porque si hay un comentario que soy en la calle es precisamente eso, como España, que es el gran productor de aceite de Europa, de repente tú te trasladas al supermercado y te encuentras esos precios por litro de aceite que, bueno, te retrotraen a cuando viajábamos al norte de Europa y ahí el aceite de oliva era un producto de lujo y decías, bueno, normal porque aquí lo tienen que exportar desde el sur de Europa y es eso, un luxury, un producto carísimo, pero de repente nos encontramos en esto que parece que estamos más que en Madrid, en Oslo. Para que el Pues ciudadano sí. lo entienda exactamente qué ha pasado para que el mayor productor de aceite de oliva que hay en Europa se encuentre con estos precios. Bueno, pues se entiende perfectamente. El socialismo hace que Venezuela no tenga acceso a petróleo, hace que Argentina no tenga acceso a carne, hace que España no tenga acceso a aceite. Es así de claro, son años y años de ponerle escollos, trabas, aumentos impositivos, todo tipo de dificultades al sector primario, a los agricultores. Entonces, claro, pues resulta que, pues sí, efectivamente, resulta que no tenemos un nivel de producción capaz de atender a la demanda y, por supuesto, pues lo que ocurre es que el precio de los bienes y servicios que podíamos estar ofreciendo de manera mucho más barata, resulta que los que son más caros porque la demanda es la misma, pero no se para de poner trabas, ¿no? Claro, el que piense que subir constantemente el coste laboral, subir constantemente los impuestos, subir constantemente las trabas al sector ganadero y agrícola no va a tener impacto en la carne, en el aceite, etcétera, pues bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Además, Daniel, corrígeme si me equivoco, tengo la sensación de que ese sector primario, el que es básico para y más en un país como en España, con la tradición que tenemos, ha estado muy castigado en los últimos años, ha llegado a un punto, bueno, que quiero pensar que sí que tiene retorno, y por ahí va mi pregunta. ¿Realmente qué debería hacer este gobierno, el que venga o el que se mantenga, me da igual, para intentar revertir esta situación? Sabemos que los milagros no existen, Bueno, pero ¿qué podríamos yo hacer? creo que es clarísimo, ¿no? O sea, la Unión Europea tiene que parar su política anti-sector primario. La Unión Europea está introduciendo problemas en todo el sector primario y nos está poniendo en una situación a los europeos mucho más dependiente de los productos importados. Eso está ocurriendo en Holanda, está ocurriendo en Alemania, está ocurriendo en Francia, etcétera. Y eso hace los productos mucho más caros, incluso los que producimos. Esto es un factor, primero, que tiene que hacerse desde la Unión Europea. Dejar ya de ponerle trabas constantes al sector primario europeo y
dejar, por supuesto, que fluya el comercio libre, porque claro, entre las medidas proteccionistas disfrazadas de medidas medioambientales y las medidas impositivas absolutamente brutales, el sector primario está ahogado. Eso es lo primero, la Unión Europea. Luego, en España en particular, desde luego, lo que se tiene que hacer es dejar de atacar constantemente al sector primario. Pero no solamente dejar de atacar, que significa no continuar empeorando, sino que es que hay que deshacer toda la cantidad de trabas burocráticas, administrativas, fiscales, etcétera, que se le han colgado al sector agrícola. Y esto es muy importante, porque claro, nosotros si no, pues no tenemos otra opción, pero se tiene que deshacer todo lo que se ha hecho en estos años de que se disfraza bajo una falsa visión medioambientalista, porque no lo es, y que en realidad es recaudatoria. ¿De acuerdo? Y se tienen que hacer pues unos cambios muy profundos de liberalización y de apertura, que es lo único que necesita este sector, que este sector puede competir perfectamente, pero desde luego no puede competir con un brazo y una pierna atadas. Claro, a tenor de todo esto, Daniel, lo acabas de citar, el papel de la Unión Europea. Cuando formamos parte de esta organización supranacional, como es la Unión Europea, claro, ¿qué capacidad de maniobra real tienen los países? En este caso España, que es el que nos afecta porque es el nuestro. ¿De verdad tiene una capacidad de maniobra suficiente como para poder actuar y revertir situaciones? ¿O no les queda más remedio que estar supeditados a las políticas económicas de la Unión? Bueno, es que, a ver, las políticas de la Unión Europea no aparecen así como si fuesen un ovni, ¿no? Las políticas de la Unión Europea las aprueban los partidos. El Partido Popular Europeo, el Partido Socialista Europeo, etcétera. No es, y no es unánime, y no es de repente, oh, Dios mío, la Unión Europea ha decidido sin que nadie lo sepa. La Unión Europea toma medidas en las que además los estados tienen un enorme poder para frenarlas. Vamos, no le tengo que mostrar a nadie la evidencia de que cuando a Francia se le ataca a su sector del vino o cuando a Alemania se le ataca a su sector automovilístico, rápidamente se ponen en marcha todo tipo de mecanismos para reconducir y además correctamente las políticas o las decisiones equivocadas, ¿verdad? Lo que pasa es que si España no hace, el gobierno de España no hace nada ante el asalto al sector primario, pues entonces obviamente pues dirán, bueno, pues les parecerá bien. Imagínate, ¿no? Claro, es que no es... las políticas de la Unión Europea no son una fatalidad. Las políticas de la Unión Europea se consensúan. Claro, Daniel, y a tenor de todo esto, un cambio de gobierno, sea ahora o cuando se produzca, ¿revertiría algo esta situación o es un problema mucho más estructural y con lo cual mucho más complicado de atajar? Un cambio de gobierno solamente revertiría esta situación si se lo ponen como objetivo principal. Claro, cuando los gobiernos de España, sean de izquierdas o de derechas, consideran el Ministerio de Agricultura como irrelevante, de hecho es un ministerio casi menor, no menor, pregúntale a cualquiera quién es el ministro No hay de peleas por Agricultura. esa cartera, eso estamos de En acuerdo. pocas peleas, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente se pueden imponer medidas que son muy contraproducentes para el sector sin que se haga nada desde el gobierno. Entonces, a mí me da igual que gobierne el Partido Socialista o el Partido Popular o distintas coaliciones si estos partidos continúan con una posición que es básicamente de aceptar cualquier cosa que llegue de la Unión Europea. Y vuelvo a repetir, cuando lo hemos visto con el gobierno de Sánchez, cuando en el caso de las sanciones, de los aranceles que se pusieron por parte de Estados Unidos, inmediatamente Italia, Grecia y otros países pusieron todos los medios para que se les quitasen esos aranceles y se les quitaron. El gobierno de España no hizo nada. No es solamente una cuestión de acción, que también, es una cuestión de no llevar a cabo inacción, ¿verdad?
que eso es un gran problema. Es decir, no puedes esperar que al sector primario toda esta utilización de la Agenda 2030 para la represión y para la destrucción de nuestros recursos primarios, que es lo que hace, ¿de acuerdo? Que no es la Agenda 2030, ojo, que es la utilización de dicha agenda para atacar a la agricultura, atacar a la ganadería, atacar a todo lo que producimos, ¿verdad? Pues si no se hace algo proactivamente contra eso, obviamente, pues da igual que gobierne un partido u otro. Daniel, estamos hablando del sector primario, fundamental para la economía española, evidentemente. Hablamos de la actitud que puede tomar este gobierno, el que venga, y desde luego la Unión Europea. Me gustaría preguntarte brevemente por otro elemento que yo creo que es fundamental en todo esto, que es el sector de la alimentación, las cadenas de alimentación, que son al fin y al cabo los que hacen que el producto llegue al ciudadano y que es, bueno, es que son las conversaciones del día a día ahora mismo. Qué caro está esto en tal cadena de supermercados, qué caro está esto otro en esta otra cadena. Y bueno, estamos ahí en un momento en el que hay muy poca diferencia de precios en los productos fundamentales, pero esas pequeñas diferencias sí que están haciendo al consumidor decantarse por ir a una cadena u otra, porque, claro, cuando los precios son tan elevados, las diferencias en céntimos pasan a ser sustanciales. ¿Qué papel juegan en todo esto estas cadenas de alimentación? Los supermercados no suben los precios, los supermercados bajan los precios. No hay sector más competitivo y con unos márgenes más bajos que el de los supermercados. El problema de la cadena de suministro en la agricultura y en los productos básicos no es el supermercado, que es lo que tú ves, digamos, visualmente cuando vas a comprar, claro. Lo que no te están diciendo es la cadena de impuestos y de trabas que tiene la agricultura y la ganadería. De ahí el almacenamiento, el frío, el empaquetamiento, el transporte, la distribución mayorista, la distribución minorista. Es decir, la cadena de suministro de alimentos tiene más de 7 subcadenas en las que en cada una de ellas tienes sus impuestos crecientes, sus costes laborales crecientes, sus aumentos de impuestos en los productos energéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que tienes que valorar es que, por ejemplo, en un kilo de tomates, el 47% son impuestos. Pero es que en un litro de aceite, aproximadamente el 50% son impuestos. Y si no nos damos cuenta de eso, pues claro, cuanto más sube el precio, más se recauda. Por lo tanto, los supermercados, el comercio minorista, no sube los precios, los baja. De hecho, recordarás probablemente que en el año 2017, 2016, 2018, el populismo le echaba la culpa a los supermercados de bajar demasiado los precios. Cierto. Supermercados no suben los precios. Los mercados bajan los precios porque tienen, obviamente, márgenes muy bajos y porque tienen que vender todo lo que pueden, claro. Pues Daniel Lacalle, no te robamos más tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, por trasladarnos estas situaciones que son complejas, pero como he dicho al principio de nuestra charla, el ciudadano las padece en el día a día y está muy bien que les expliquemos con este lenguaje el motivo de por qué cuando van a un supermercado se encuentran lo que se encuentran. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Y nosotros ahora seguimos con otra habitual de la casa, con Carmen Obregón, compañera de Objective. Carmen, lo primero, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy te queríamos preguntar aquí en Generación Euro por todo el lío este del PIB, del Producto Interior Bruto, que a veces nos suena como muy lejano, casi nos suena a partido político, el PIB, por las siglas, pero que, bueno, le tiene un poco de cabeza o de cráneo, como dirían los clásicos, al gobierno, al todavía gobierno en funciones de Pedro Sánchez. Cuéntanos qué está pasando con el PIB. Bueno, pues efectivamente, hoy es cuando hemos conocido la revisión que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística de ese dato del PIB que ya semanas atrás se venía oyendo que podía pasar del 5,5, el 5,5 de 2021, a un 8. Incluso se llegó a hablar de hasta 8 puntos de subida. Claro, esto es una auténtica barbaridad, ¿no? Porque quiere decir que la estadística nacional no funciona, porque
no puede haber una corrección tan grande en 2 años, es imposible, o sea, no se conoce en ningún sitio del mundo. Bueno, la revisión al final se ha quedado en 0,3 décimas. No es mucho, pero suficiente para que el gobierno salve un escollo. ¿Cuál? Por ejemplo, pues la deuda. En el programa de estabilidad que el gobierno de España envía a la Unión Europea, afirma que para 2023 su previsión es que España tenga una deuda de un 111, no sé si da 2%. Y ahora con esta previsión de 0,3 hace que la deuda pueda alcanzar el 110%. Claro, es un punto menos y hace que la gestión del gobierno sea fantástica, ¿no? Porque al final va a ser el alumno adelantado de toda la Unión Europea, lo cual es insólito, sabiendo, como sabemos, que España tiene una de las mayores deudas de toda la Unión. Claro, con todo esto, Carmen, entiendo que aprueba por la mínima, digamos, el 5 puntos gracias de los estudiantes el gobierno con respecto a la Unión Europea, ¿no? Bueno, ya sabes que ahora los estudiantes pueden pasar de curso con varios suspensos y como en un 4 se aprueba también la EBAU. Así que, pues, España está en esa sintonía, ¿no? Está en esa línea. Pero sí, es tremendo, ¿no? Es tremendo ver sobre todo cómo, oye, qué casualidad que esta revisión que ha hecho el INE, no podemos dudar de sus técnicos, desde luego que no, pero me consta que hay enormes presiones por parte del gobierno y de todo su entorno, pues al final el resultado es que es el encaje, está buscando el gobierno en funciones, esperando a que Feijóo se pegue la torta y que Pedro Sánchez defienda su investidura. Y no te parece, ¿no? Es como que todo la escenografía encaja y se armoniza con la investidura, ¿no? Con esas frases que dijo el otro día Pedro Sánchez en la COE: yo no haré gestos vacíos y mi investidura será auténtica. No, pues todas estas cosas le ayudan, evidentemente. Y no me extrañaría que en poco tiempo, en pocos días, conociéramos alguna noticia también por parte de la Unión, de la Comisión, que incluso aumentara todavía y empujara aún más la investidura de Pedro Sánchez. O sea que tenemos que estar atentos a las próximas fechas, porque claro, Sí. evidentemente, toda esta escenografía, como tú dices, en lo económico, obviamente, y en este sentido hay que entenderlo, facilitaría, bueno, el mantener, el repetir una legislatura para el señor Sánchez. Centrándonos en lo político y lo económico, perdona Carmen, y en ese maridaje, Sí. me gustaría que hablásemos de la reunión entre el todavía líder de la oposición, no sabemos si presidente, todo parece apuntar a que no le dan los números para la moción de censura del día 26 y 27 de septiembre. Hablo del señor Feijóo y de su reunión con el presidente de la COE, con el señor Garamendi. Cuéntanos de los entresijos de esta reunión. Bueno, pues efectivamente, hoy lunes, el presidente del Partido Popular, el líder de la oposición, el ganador de las elecciones generales y candidato a la investidura, pues ha decidido reunirse con todos los agentes sociales para explicarles a todos ellos el programa que va a defender en ese acto de investidura, ¿no? Los primeros que van a pasar por Génova son el presidente de la COE y el presidente de CEPIME, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva. Supongo que a ellos les adelantará algunos de los puntos claves de su programa. Yo no sé, porque no lo sé ahora, sino ya os contaré algo, no sé si lo que les va a relatar y de lo que van a hablar coincide con el programa económico del Partido Popular que presentó para las elecciones generales o incluye alguna novedad. Ahí estamos en ello, ¿no? Y no sé tampoco si hablarán, por ejemplo, de aquellas frasecitas que dijo Pedro Sánchez el pasado viernes en la COE, metiéndose con Feijóo delante de Antonio Garamendi. Antonio Garamendi, que llamó al presidente, querido presidente, estás en tu casa, nos alegramos de que tus dolencias se han superado. Y bueno, pues vamos a ver cómo se suceden los acontecimientos. No te puedo adelantar nada, solo sé por parte del Partido Popular que la reunión va de ese tenor, ¿no? Van a hablar en clave económica. Hombre, el sentido común nos dice que sería lógico que el señor Feijóo presentase a la patronal bueno, pues, su proyecto económico con todas las variaciones que pueda tener con respecto al programa electoral,
porque evidentemente para formar un gobierno es importante bueno, tener a los agentes sociales informados de cuál va a ser tu política económica. Decías, Carmen, y recordabas el papel de Sánchez, del presidente en funciones, del señor Sánchez, en su visita a la COE. Bueno, esa buena conexión que había con el señor Garamendi, que recordemos que sí, con quien ha tenido muy bien contacto, muy buena relación, ha sido con la todavía ministra de Trabajo y vicepresidenta en funciones, la señora Yolanda Díaz, que es cierto que bueno, consiguió lo que parecía imposible en una época donde estamos todos tan enconados, como es poner de acuerdo a patronal y sindicatos en unos acuerdos de mínimos. Esto, bueno, ¿qué lectura sacamos? Yo entiendo que la COE no tiene una ideología concreta, sino que, bueno, tiene intereses porque la economía es una señora muy casquivana y es entendible. ¿Tú cómo lo valoras, Carmen? Bueno, es verdad que Antonio Garamendi es una persona muy simpática, es muy simpática. Es una persona que le gusta hacer chistes, es una persona que tiene mucha empatía, ¿no? Y bueno, pues en el trato, en las distancias cortas, efectivamente es, no sé, es una persona agradable, ¿no? Muy agradable. Y yo creo que él no llegó a calibrar cuando le dijo eso a Pedro Sánchez, de querido presidente, tal y cual, porque se lo diría a cualquier otra persona, de verdad, pienso así. Ahora, lo que sucedió es que a los asistentes allí, que por cierto, tengo que señalar, no había muchos empresarios y casi había más miembros por parte del gobierno que otra cosa. El presidente fue con 5 ministros, 5 ministros allí en el acto. Había embajadores, representantes de los sindicatos y mucha gente de la empresa no apareció. No sé si porque la agenda no le convenía, no coincidía o porque verdaderamente no le apetecía saludar al presidente. Creo que algún caso de eso sí que había. Entonces, que no me quiero liar. Lo que le sorprendió ahí a la audiencia, a los asistentes al acto, es que después de presentar la propuesta de España en el semestre europeo, que por cierto fue una propuesta vaguísima y llena de lugares comunes, pues el presidente se echó ahí al monte y dio un meeting político, metiéndose con Feijóo y de una manera, pues, sinceramente a mí me parece inapropiado, inadecuado, ni era el marco, ni era el lugar, ni era el día, ni era el motivo, pero el presidente se vendió y se vendió, para mí, utilizando una clave como yo soy una persona seria, sé responder a los retos que tiene España, los empresarios pueden estar tranquilos, aquí estoy yo. Es que claro, él dio un discurso completamente liberal que te dejaba atónita en mi caso. Pero el mensaje que lanzó es, y si es necesario, y yo soy una persona seria, pues se repetirán las elecciones. Es lo que vino a decir. A mí es lo que me parece que, y claro, pues no sé, no aprovechó un campo en un momento que no era correcto. No sé, da la sensación de que no tiene todo muy atado y tiene que ir vendiéndose ya. Y la verdad es que hay que reconocerlo, lo sabe hacer bastante bien. Es que desde luego seguimos, yo siempre sostengo que desde marzo seguimos en permanente campaña electoral y bueno, esto se nota en el ambiente con todos los líderes políticos y coincido contigo, Carmen, que bueno, un escenario como el de la COE que representa a todos los empresarios españoles, cada uno con sus sensibilidades y sus ideologías, en fin, pero bueno, en un ámbito como el que estamos de permanente campaña electoral, yo creo que cualquier escenario se utiliza por unos y por otros. Apuntabas que esa falta de información sobre lo que va a ser la reunión entre el señor Feijóo y el señor Garamendi en la sede de la COE. ¿Hasta qué punto crees, Carmen, que esta pata, la económica, que siempre, bueno, en la campaña electoral fue muy importante para el señor Feijóo, habló mucho de cuál iba a ser su política económica? ¿Crees que esa es la pata fundamental a la que él bueno, se agarra? Esto es una pregunta más política que económica, pero bueno, creo que es importante. ¿Crees que esa pata económica cree el señor Feijóo que es la que puede salvarle los muebles, por decirlo de alguna manera? Pues la verdad es que sobre esto he tenido bastantes cambios de opinión. Yo creo que el programa económico que presentó el Partido Popular le faltó un poco de punch, ¿no? Un poco de gas, porque finalmente cuando lo que aparece plasmado en el programa, lo que está escrito, eso que nunca se borra y ahí queda ahí inmortalizado, eh, a mi modo de ver, me resultaba un poco ambiguo, un poco difuso.
no sé si por no querer meterse a lo mejor en algunos charcos o porque fíjate, vamos a acordarnos de lo que sucedió. Ya me hablé en este programa de esto, de aquella presencia que tuvo Feijóo en Radio Televisión Española, Televisión Española, a propósito de las pensiones, donde no supo discernir muy bien si lo había subido con un índice, con otro, no sé qué, y se lió parda. Y de ahí, fíjate, sacó mucho rédito la oposición. Entonces, estos temas pues tienen que estar, a mi modo de ver, más pulidos, más perfilados, porque, oye, la gente, el votante tampoco es tan tonto, ¿no? Y quiere saber cosas y hay que definirse. Y si no, eso lo aprovecha el contrincante. Entonces, no sé si por ejemplo, este asunto, como el que te acabo de hablar, el de las pensiones, será un tema de conversación entre Garamendi, Cuerva y el presidente Feijóo. Sí, además, Carmen, hay dos temas económicos que, más allá de los vericuetos complicados que tiene la alta economía, dos temas que preocupan al ciudadano medio son, desde luego, la inflación y el otro son las pensiones. Yo creo que son dos asuntos que, además, generan mucha preocupación, y en ocasiones lo que se dice por parte de los políticos respecto a estos dos asuntos, en fin, generan, insisto, mucha preocupación y mucho interés, precisamente por es que hablamos de las cosas de comer, al fin y al cabo, literalmente, de las cosas de comer. Y como bien decías, en el caso del señor Feijóo, aquella entrevista con Silvio Charrondo en la cadena pública, bueno, en fin, yo creo que es en una campaña donde se habló muy poco a nivel popular de economía, ese punto Muy sí poco. que, porque hablábamos de cosas que el ciudadano de a pie entiende. Se habló muy poco y de lo que no se habló fue de la amnistía y del coste económico que puede tener la amnistía. Aparte de un coste institucional que no se puede ni calibrar porque es desproporcionado, pero es que tiene también un coste económico. Fíjate que RC ya está diciendo que ellos quieren pues poco menos que el cupo vasco, ¿no? Y quieren manejar los tributos y quieren rodalíes y eso tiene un precio. Y ese precio no ha aparecido en ningún momento en la campaña. Yo espero que en esa clave el presidente Feijóo se pronuncie en la investidura, porque la amnistía no es una cosa que pueda decidir RC y Junts junto con el presidente Sánchez. En todo caso, debería ser una cosa que votáramos todos los españoles, ¿no? Porque a todos los españoles nos afectan las consecuencias de una decisión de ese calado. Entonces, no sé si le regalo la idea si quiere el presidente Feijóo, pero a mí me parece muy interesante abordar ese aspecto que tiene clave política y clave económica. Pues, Carmen Obregón, seguiremos hablando de estos temas seguro en los próximos días, porque, en fin, la actualidad parece Sí, que a veces que es como el día de la marmota, que se repite una y otra vez. Muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. a ti y a todos vuestros usuarios. Gracias. Chao. Pues hasta aquí esta generación euro de hoy, en la que intentamos, como siempre, que la actualidad económica sea comprensible para todos. Y lo hemos conseguido, ya nos lo dirán ustedes. Les emplazo a la edición de mañana, donde ya estará el titular del programa, estará Eurico Campano con todos nosotros. Muchísimas gracias.